Bienvenidos a la tercera Masterclass de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, titulada Estrés, consecuencias físicas y emocionales. Mi nombre es Ana Lucía Urruela, soy licenciada en Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín y soy parte del equipo de trabajo de la Escuela de Posgrado. Es para mí un honor ser la moderadora de esta conferencia, la cual será impartida por el doctor Gerardo José Cáceres. El doctor Cáceres es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue jefe de residentes del Hospital de Salud Mental en el 2018. Es psiquiatra egresado del posgrado de Hospital de Salud Mental, Dr. Federico Mora, y actualmente es parte de nuestro claustro de catedráticos auxiliares en la maestría en Psicología Médica Integral. Actualmente tenemos abiertas las plazas de inscripción para esta maestría. Para más información, pueden escribir a posgrado@ufm.edu o a cualquier red social de la escuela. Será un gusto para nosotros poder atender a cualquier duda que tengan. Los invitamos a que por favor escriban sus comentarios y preguntas, porque al final tendremos un tiempo para interactuar. Sin más que agregar, invito a Gerardo a que por favor tome la palabra. Buenos días, muchas gracias Ana y qué gusto poder estar con ustedes esta mañana para poderles compartir un poco sobre el estrés, que es esta palabra que estamos utilizando cada vez más frecuente, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos estoy estresado? Escuchamos a nuestros amigos, compañeros, hijos decir me estresé. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño recorrido para saber qué es y qué nos genera. Para iniciar la presentación, me gustaría que empecemos con esta premisa de tratar de quitar de nuestra, esta idea muy instaurada de que el cuerpo, la mente y el cerebro son entes que funcionan de forma separada. Realmente trabajan como uno solo y por lo tanto todo lo que experimentemos a través de nuestro cuerpo va a generar emociones o pensamientos y también nuestros pensamientos o emociones van a hacer cambios a nivel de estructuras en nuestro cerebro que se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante que platiquemos qué es el estrés. El estrés como tal es una respuesta fisiológica del cuerpo que nos prepara para poder reaccionar ante alguna alarma de algún cambio en nuestro medio interno o externo. Nuestro cuerpo como tal se encuentra regularmente tratando de adaptarse y todos sus sistemas se encuentran en un balance que se llama homeostasis, que es la forma en la que el cuerpo mantiene el equilibrio de todos sus sistemas. Cuando sucede algo en nuestro medio externo o interno, experimentamos esta sensación de estrés que es la desviación de este equilibrio constante que el cuerpo trata de mantener. Y les ponía esta imagen porque justamente así es como lo sentimos, ¿no? Somos como ese globito que se va inflando y que sentimos que estamos a punto de reventar en cualquier momento. Entonces les colocaba estas imágenes porque han sucedido muchos cambios a nivel de sociedad, a nivel cultural. En la primera imagen podemos observar personas mayores que probablemente evoquen a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que no es que ellos no experimentaran estrés. El estrés ha existido en los seres humanos desde que existimos como raza o como especie, ¿no? Pero hay muchas cosas que han cambiado. Nuestros abuelos o bisabuelos comían juntos, ¿verdad? Había mucha más convivencia, muchos más eventos sociales. La comida que comían regularmente era cultivada de forma local, no estaba manipulada de forma genética. Em, También caminaban hacia sus trabajos o caminaban para cualquier actividad, por lo tanto tenían mucha más actividad física, no existía tanta contaminación y por lo tanto era mayor su contacto con la naturaleza. Y también dormían mejor, como no había tanta electricidad, no había tanto tecnología, pues tenían buenos hábitos y regularmente descansaban cuando llegaba la noche y despertaban cuando amanecía el día. Versus no sé cuántos de los que nos escuchan hoy se sentirán identificados con la imagen de la derecha. ¿Qué hacemos regularmente? Le hemos puesto a nuestro cerebro muchos desafíos para los cuales aún no está adaptado.
Nos levantamos muy temprano para poder manejar 2 horas en el tránsito, para luego estar encerrados dentro de 4 paredes durante 8 o 10 horas, como estamos corriendo todo el tiempo, entonces eh, no nos da tiempo de cocinar y pasamos comiendo o comprando lo primero que se nos atraviesa en el camino, que son toda esta parte de comidas rápidas, que son un montón de alimentos para los cuales nuestro cerebro no está diseñado. Si nos va bien, a veces tenemos tiempo para poderlo comer y si no lo hacemos así como ella, comiendo frente a la computadora, en el carro, respondiendo correos o mensajes. Y eso sin duda nos ha llevado a que vivamos en una sociedad estresada. Este es un estudio muy interesante que nos indica cuáles son algunas de las causas por las cuales el estrés se ha incrementado de forma significativa a nivel global. Como les decía, el estrés existe desde que los humanos existen, pero por alguna razón se ha vuelto crónico o mucho más constante. Uno de los factores más importantes es la migración, que va muy de la mano de este otro factor que es la economía. Las altas demandas económicas han hecho que muchas personas tengan que emigrar a otros lugares buscando mejores oportunidades. Sobre todo las personas que migran y de forma ilegal se ven sometidas a muchísimo estrés porque están prácticamente en una misión de supervivencia, estar en un lugar que no conocen, donde incluso hablen un idioma que no dominan, genera muchísimo estrés y por eso es que se ha estudiado que la población migrante como tal es mucho más susceptible que cualquier otra población a padecer enfermedades mentales, entre ellas tener episodios psicóticos, depresivos o empezar a utilizar sustancias para poderse regular. Otro factor importante son los desastres naturales, que también no es algo que no haya existido antes o que nuestros antepasados no se hayan enfrentado. Pero el crecimiento poblacional tan desmesurado de la población humana ha hecho que invadamos muchos de los lugares que antes no estaban poblados como tal. Y aunado esto a este otro factor de la contaminación, la tala de árboles que provocan mayores deslaves, lo que ha sucedido con los bosques de manglar que tienen la función de disminuir la fuerza de los vientos huracanados, ha hecho que nos enfrentemos a más desastres naturales y sin duda esto incrementa el estrés de las personas. La violencia es un factor muy importante en nuestro país como tal. Es un país violento, Latinoamérica también, y la violencia genera muchísimo estrés. Pero como vamos a ver más adelante, el problema de este tipo de estresores es que logramos llegar a habituarnos y nos habituamos a la violencia, pero eso no significa que nos esté funcionando como tal. Con la contaminación hay estudios a nivel de psiquiatría muy interesantes donde se han empezado a ver que cambios, por ejemplo, en las partículas que contiene el aire en ciudades donde están mucho más contaminadas o los microplásticos en el agua o en los mares, pudiera ser un factor desencadenante o predeterminante para padecer enfermedades mentales. Todo esto porque va generando inflamación a nivel de nuestro cuerpo. El estrés laboral, que sin duda se ha incrementado de forma significativa, y esto mucho gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología estamos experimentando jornadas laborales muy similares a las que se vivieron durante la primera revolución industrial, porque no me dejarán mentir que muchos de ustedes pues finalizan su jornada a las 4 o a las 5 de la tarde, pero se quedan contestando correos o resolviendo dudas 8 o 9 de la noche. Estas altas demandas que hemos recibido actualmente, pues han incrementado la sensación de estrés a nivel mundial. Y por último, y muy importante, es la falta de equilibrio. ¿A qué se refiere esto? Los seres humanos constantemente nos estamos trazando metas, proyectos, y eso es algo muy bueno, es una característica muy nuestra. Pero ¿qué sucede cuando me estoy trazando metas que están muy altas o son demasiado demandantes para los recursos que yo tengo en este momento o que estas metas no son muy congruentes entre sí? ¿Qué sucede? Tal vez estoy estudiando una maestría, un posgrado, como nos lanzamos tal vez a comprar una casa, entonces tengo 2 trabajos, pero al mismo tiempo
quiero ser padre o madre y también quiero tener tiempo para hacer triatlón, por ponerles un ejemplo. Todas estas metas, pues son muy buenas de forma independiente, pero pareciera que no son muy congruentes entre sí. Y al no tener congruencia, al ser difíciles de alcanzar, en lugar de empezar a experimentar satisfacción, empezamos a experimentar frustración o estrés. Entonces, hablando del sistema de estrés, como les decía hace un momento, esto es algo que ha existido desde que estamos los seres humanos y por lo tanto es un regalo de la evolución. Si nosotros no tuviéramos un sistema de estrés, probablemente no estuviéramos aquí. El sistema de estrés fue el que le permitió a la raza humana y en general a todas las razas animales poder sobrevivir, porque nos alerta de que hay un peligro y entonces desencadena una reacción básica de poder huir, pelear, congelarnos o desmayarnos. Que si ustedes han podido ver en algunos de esos documentales de animales, así es como logran sobrevivir cuando hay un predador cerca. Este sistema de estrés se heredó y lo hemos heredado a lo largo de la historia de los humanos por la Tierra, porque es el que nos permite sobrevivir como tal. Si nosotros no tuviéramos este sistema instaurado, podríamos cruzarnos una calle y ver que viene un camión grandísimo a toda velocidad que nosotros no correríamos. O podríamos tener un león a la par cerca o acechándonos y en lugar de correr, pues no podríamos reaccionar. Por lo tanto, es un sistema que está diseñado para que nosotros podamos responder ante los estímulos o las demandas de nuestro medio externo. Entonces, como tal, les voy a presentar cómo es que este sistema funciona a nivel de nuestro cuerpo. Y el componente más importante de este sistema de estrés es un eje que se llama eje hipotálamo-hipófisis adrenal por la localización que tiene. Entonces, cuando nosotros percibimos un estresor, como podemos ver en este cerebro de aquí afuera, cualquier amenaza, si vemos aquí en Guatemala, ¿no? Una moto que se nos pone a la par del carro, o si estamos muy cerca en un lugar muy alto, etcétera, nuestro cerebro lo detecta. Y por lo tanto, le manda señales a esta región que se llama hipotálamo, y esta libera una hormona que se llama corticotropina, que es la que aparece aquí en siglas como CRH. Esta hormona es una de las más poderosas que tiene el ser humano porque se encarga de funciones muy básicas y muy importantes como el ánimo, como el apetito, como el crecimiento y como la reproducción. Cuando se libera la corticotropina, entonces esta estimula a la glándula hipófisis, ¿verdad? Que la vemos aquí, es el segundo plano que vemos, y esta libera en consecuencia una hormona que se llama adenocorticotrópica, que se va al torrente sanguíneo y llega hasta las glándulas suprarrenales, donde las glándulas suprarrenales ante este estímulo liberan una hormona que se llama cortisol. Esta probablemente la habrán escuchado ustedes con bastante frecuencia porque es conocida como la hormona del estrés. Pero el cortisol, dentro de condiciones fisiológicas, no es malo. El cortisol tiene una función y la función que tiene es que previene la sobreactivación del sistema inmune y también permite que la reacción inmune sea específica y que nuestro sistema inmune no esté atacando todo lo que encuentra a su camino, sino que sea bastante dirigida. Entonces, esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas y cómo se activa este sistema dentro de nuestro cuerpo. Pero imaginémonos que, eh, como hablábamos anteriormente, está diseñado para estar en un corto plazo. Pero ¿qué pasa si nosotros la mantenemos de forma constante? Entonces, tanto la corticotropina como el cortisol van a perder sus funciones y van a generar una supresión muy grande en el sistema inmune y volviendo que nuestro sistema inmune o nuestras defensas sean bastante inespecíficas en lo que hacen. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿el estrés es bueno? ¿El estrés es malo? ¿Cuál será la respuesta para esta pregunta? Casi siempre lo consideramos malo. Pero, como diría uno de mis mejores profesores, la mejor respuesta para cualquier pregunta es depende. ¿Y de qué depende esto? Vemos aquí en este dibujo que ven en sus pantallas algo que se llama síndrome general de adaptación o de reacción ante el estrés, que este no es un concepto nuevo.
El concepto de estrés viene más o menos desde los años 20, gracias a un médico que se llama Hans Selye, y él fue quien describió esta reacción de estrés. Em, Vemos en este primer espacio algo que se llama tensión saludable o estrés saludable, o sea que sí existe un estrés que es bueno, pero ¿qué características tiene que tener? El estrés saludable es un estrés que ocurre en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un examen el fin de semana o el próximo lunes, ¿no? Empieza a acumularse cierta tensión, cierto estrés, entonces empezamos a idear mecanismos para poder reforzar nuestro aprendizaje, tal vez hacemos un resumen o tal vez nos juntamos con algunos amigos con los que sabemos que podemos compartir conocimiento, probablemente el día antes nos sintamos ya un poquito más tensos, pero luego de eso, pues nos enfrentamos al examen, idealmente pues es satisfactorio el resultado y por lo tanto el estresor disminuye. Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Se activa el sistema de estrés y este lo que logra es que fortalece el sistema inmune, hace que se creen muchos más linfocitos T, ¿verdad? Que son unas células que nos ayudan con la defensa ante entidades extrañas en nuestro cuerpo y también a través de estos procesos cortos de estrés eh, consolidamos el aprendizaje y favorecemos el proceso de memoria. Entonces el estrés como tal puede ser bueno. Le ayuda al cerebro como para estarse ejercitando constantemente y poder estar adquiriendo nuevas herramientas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el estresor persiste? Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son muy moldeables y son muy nobles, siempre están en constante adaptación y aunque les estemos dando un insulto significativo, van a buscar la forma de ir encontrando ese balance o esa homeostasis de la que hablábamos previamente. Entonces se activa este sistema de alarma. Si el estresor persiste, entonces entramos a un periodo que se llama el periodo de resistencia, donde nuestro sistema de estrés está funcionando a tope. Pero como todo sistema o como toda máquina, llega un momento en el que este sistema ya no puede con todo este estresor y entonces pasamos a un periodo de agotamiento donde este sistema pierde la capacidad para la cual fue diseñada y entonces empieza a verse afectada la salud. Así que podríamos decir que estrés crónico equivale a enfermedad en cualquier parte del cuerpo, ya sea a nivel mental, cerebral o corazón, riñones, hígado, etcétera, etcétera. Entonces es importante hablar del estrés crónico, que el estrés crónico sí es malo, para contestar la pregunta que nos hacíamos hace un momento. Hay bastante debate como en qué momento se vuelve el estrés una respuesta crónica como tal. Hay algunas personas o algunos estudios que dicen 14 días de que el estresor persiste de forma continua y muy intensa, otros 21 días, otros un periodo un poquito más largo de 6 meses, pero lo que sí es importante destacar es que luego de 3 a 5 días de que el estresor persiste con toda su intensidad, se empieza a perder el efecto potenciador del sistema inmune, que era lo que hablábamos en la gráfica anterior, que era lo que hacía una tensión saludable o un estrés bueno. Y el problema más importante del estrés crónico es que el estresor puede persistir, pero la percepción que nosotros tenemos de este cambia y como a todo en la vida nos podemos habituar. Ejemplo de eso es el tránsito. A ninguno de nosotros nos gusta y cada año se incrementa el tiempo, los minutos o las horas que estamos dentro del carro. Sin embargo, no es lo mismo la primera reacción que tuvimos cuando empezábamos a manejar y notamos este fenómeno que ahora que estamos muy habituados a ello. Y que estemos habituados no significa que nos esté funcionando o que no nos esté generando daño como tal. Entonces, importante hablar del estrés crónico es que los efectos del estrés se pueden incubar y el estrés puede alterar la trayectoria del desarrollo de cualquier organismo con efectos que no son evidentes hasta mucho después de que el estresor es removido. ¿Y a qué se refiere esto de incubar? Nuestro cerebro
como lo vamos a ver más adelante, se va sensibilizando poco a poco ante los cambios que genera el estrés por las alteraciones a nivel del sistema inmune. Y tanto así puede llegar a ser la incubación que tenemos del estrés, que lo podemos transmitir incluso hasta 3 generaciones después. Y también viceversa, si nosotros tenemos un estilo de vida donde combatimos el estrés o lo manejamos mejor, esos genes también los vamos a heredar. Entonces, habiendo hablado de esto, vamos a hablar un poco de las consecuencias emocionales y mentales que tiene el estrés crónico. Para empezar a hablar de los daños que genera el estrés crónico en nuestro cerebro, vamos a hablar un poquito de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta parte de aquí hasta adelante de nuestro cerebro que evolutivamente fue la última parte en desarrollarse. Y la corteza prefrontal es un área muy importante porque nos da las características más humanas y controla muchas de estas funciones. Por ejemplo, a través de los circuitos de la corteza prefrontal, regulamos nuestra personalidad, regulamos la interacción social, se frenan nuestros impulsos, hay funciones muy importantes como la concentración, como el lograr hacer planes, el lograr tomar decisiones. La corteza prefrontal es el área del cerebro que es más sensible al estrés. Y ahorita lo vamos a ver por qué. En esta gráfica, que vamos a tratar de explicárselas lo más sencillo que se pueda, mencionamos 3 periodos vitales dentro de la vida de un ser humano, donde el estrés tiene una implicación muy, muy grande. No menciono en este momento la niñez, porque la niñez sí es bien conocida, es la parte que tiene más estudios con respecto a estrés, y sí sabemos muy bien que cualquier evento traumático, estresante o difícil durante esta etapa, pues va a generar cambios significativos en el funcionamiento de un ser humano. Pero muchas veces pensamos como, bueno, ok, la niñez pasó y la niñez estuvo bien, entonces me voy a ir de corrido y nada me va a afectar. Pero eso no sucede de esa forma. Primero vamos a hablar de la adolescencia. La adolescencia es un periodo muy crítico porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general aún se encuentra en proceso de desarrollo para poder madurar todos sus sistemas y podernos enfrentar a los retos de la vida adulta. Durante la adolescencia el sistema inmune se encuentra muy activo porque está lanzando señales para que se pueda desarrollar una corteza prefrontal muy significativa. Y aquí vemos un circulito rojo donde está esta palabra que se llama glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor de nuestro cerebro, el neurotransmisor activador más importante que tiene. Y para que nuestra corteza prefrontal pueda madurar y ejercer todas esas funciones que les decía de concentración, de toma de decisiones, de regulación de impulsos, necesitamos que en la adolescencia nuestro sistema inmune le lance señales adecuadas para que se pueda desarrollar. Entonces, en la adolescencia lo que sucede es que el estrés afecta de forma muy directa al sistema inmune y este a su vez tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo de las conexiones glutamatérgicas. Y es muy importante porque es en la adolescencia cuando también nuestro eje hipotálamo hipófisis adrenal, que era nuestro sistema de estrés, se está desarrollando. Y si en este momento hay demasiado estrés, probablemente vamos a tener un sistema que no va a funcionar bien en la vida adulta. Entonces, es muy importante que le pongamos atención al estrés que se vive en la adolescencia. Ese es un mensaje probablemente para todos nosotros los adultos, que tendemos a menospreciar el estrés que viven pues nuestros familiares o nuestros conocidos en esta época, ¿no? Pensamos que los retos a los cuales ellos se enfrentan tal vez no son tan grandes o tan difíciles como los de nosotros, y tal vez podamos menospreciar el estrés que ellos sienten, por ejemplo, por saber qué es lo que quieren estudiar o por un examen que fallaron o tal vez alguna relación o una primera relación que no funcionó. Y es importante que le pongamos atención al estrés que ellos están experimentando porque esto va haciendo que nuestro cerebro se vaya volviendo más vulnerable durante la vida adulta. Entonces, pasando a la vida adulta, aquí sucede un fenómeno muy, muy curioso, y es que en la vida adulta
nuestro cerebro y la corteza prefrontal son mucho menos sensibles al estrés. ¿Qué quiere decir esto? No es que el estrés no genere daño, siempre va a estar generando daño, pero los cambios o las consecuencias no se evidencian tan claramente o tan significativamente. Esto porque el sistema inmune dentro de la corteza prefrontal durante este periodo favorece, como vamos a ver en una diapositiva más adelante, eh, a que tenga como cierto factor protector. Entonces es muy importante que le pongamos atención al estrés en la vida adulta, porque es justo en este periodo donde nos lanzamos a hacer muchas más cosas, ¿verdad? Donde nos lanzamos a estudiar, a trabajar, a tal vez tener deudas de casa, de carro, de decir, bueno, voy a trabajar con todo durante 10 o 20 años para poderme después retirar y no tener ningún estrés. Pues lamento informarles que esto no es cierto. Todo el estrés que nosotros acumulamos durante la vida adulta lo que hace es sensibilizar a nuestro cerebro muchísimo más y para que durante el periodo de la vida del adulto mayor o de la vejez, nuestro cerebro reaccione entonces muy, muy fácilmente ante cualquier estímulo. Y entonces pasamos a la tercera etapa, el adulto mayor o la vejez. Si nosotros vivimos una adolescencia con estrés, de ahí nos lanzamos a vivir una vida adulta con muchísimo más estrés, pensando que vamos a trabajar mucho para descansar después, nuestro cerebro está altamente sensible y nuestro sistema inmune se encuentra muy, muy activo y cualquier estresor lo activa fácilmente. ¿Y qué sucede? Entonces nuestro sistema inmune genera condiciones proinflamatorias y esto hace que se destruyan las neuronas del glutamato en nuestro cerebro y que por lo tanto empecemos a experimentar un deterioro cognitivo significativo o mucho más rápido del que sucedería propio de la edad. Entonces, nuestro cerebro en la vejez ya es un cerebro sensible y simula mucho el cerebro con estrés crónico. Y si a ese cerebro todavía le sumamos estrés crónico extra, los resultados pueden ser pues bastante catastróficos. Entonces, para explicarles un poquito de cómo es que sucede esto, de que en la vida de adulto mayor se vuelve mucho más sensible nuestro cerebro, Em, y es que ante el estrés crónico en la vejez se empieza a perder el balance en la respuesta inmune. Nuestro cerebro tiene su propio sistema inmune, que son unas células que se llaman astrocitos y la microglia. Y estas están encargadas de regular pues varias funciones y de mantener como el orden y que no haya tanta inflamación a nivel del cerebro. Durante la adultez, las, la microglia empieza a liberar una sustancia que se llama interleuquina 10, que es una sustancia que es antiinflamatoria y que esta a su vez hace que los astrocitos liberen una sustancia que se llama Transitional Growth Factor, que hace que la microglia disminuya la concentración de esta otra sustancia que se llama interleuquina 1, que es una sustancia altamente inflamatoria. Entonces logra mantener este balance y por lo tanto es que en la vida adulta no lo percibimos tan significativamente. Pero cuando llegamos a la vejez se pierde este ciclo de balance y lo que sucede es que la microglia empieza a generar mucho más de esta interleuquina 1 y esto empieza a generar inflamación a nivel de todo nuestro cerebro y esto lo que hace es que disminuya esta sustancia que ven aquí que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia muy importante porque es la que le permite a todas nuestras neuronas poder regenerarse o poder crear nuevas conexiones o poder perpetuar nuevos conocimientos y poder conectar de una mejor manera. Si nosotros le disminuimos esta sustancia a nuestras neuronas, entonces se empieza a perder la fuerza que tienen estos circuitos en conectar y así es como vamos perdiendo muchas de nuestras capacidades y conocimientos en la vida adulta. Todo esto gracias al estrés. Entonces vemos en esta pequeña gráfica que lo vamos a hacer de forma breve
que el estrés crónico al final nos lleva al envejecimiento como tal, y el estrés crónico y el envejecimiento comparten las características de que nos llevan a padecer los mismos tipos de alteraciones a nivel mental. Entonces, ¿qué sucede con el estrés crónico? Se activa de una forma constante y muy fuerte el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto hace que se aumente el cortisol, se pierde la vía de regulación del cortisol y esto lo que va a provocar es que, en primer lugar, se pierdan los factores neurotróficos, que como les mencionaba hace un ratito, son los que le ayudan a las neuronas a poderse regenerar o a crear nuevas conexiones, y también empiezan, por lo tanto, a disminuir neurotransmisores, que los neurotransmisores son sustancias que el cerebro utiliza para regular funciones muy importantes. Dentro de ellos, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y por lo tanto esto empieza a llevar a una disfunción neuronal global que se va a manifestar a través de deterioro cognitivo, como les mencionaba, hay mucha alteración a nivel de la concentración, de la atención, de procesos de aprendizaje. Por lo tanto, si valoramos nuestra inteligencia, pongámosle atención al estrés. Y de las dos consecuencias más importantes, la ansiedad y la depresión, que son cuadros altamente disfuncionales y que han existido pues desde siempre, pero que últimamente hemos visto un alza en el aparecimiento de estos cuadros, y todo esto porque vivimos en una sociedad estresada. Y una de las últimas consecuencias emocionales que existe es que se disminuye la sociabilidad. Y ustedes se preguntarían, pues, ¿qué tendrá eso de malo? Los seres humanos como tal somos seres sociales, y las relaciones positivas como tal se ha evidenciado que es uno de los factores que más alimenta el bienestar de cualquier ser humano. Por lo tanto, entre más nos distanciamos a través del estrés crónico, de nuestras actividades sociales, de las personas que nos ayudan a regularnos, menos recursos vamos creando, y esto empieza a crear un círculo vicioso donde esto nos genera pues muchísimo más estrés. Entonces, el estrés como tal, les mencionaba, siempre va a llevar a enfermedad. En cuanto a la parte mental, sí existe una condición que, si el estrés es agudo, pero si sobrepasa nuestros límites, puede hacer que en nosotros aparezca una entidad que se llama trastorno de estrés postraumático. Si el estresor no persiste durante mucho tiempo, pero fue de una forma muy intensa, como haber vivido un secuestro, un accidente, por ejemplo, el sistema se activó de una forma tan exagerada que va a hacer que aparezcan todos estos síntomas en nosotros. Si el estrés es agudo, como hablábamos al inicio, y es dentro de los límites, es dentro de un espacio temporal, entonces, este estrés a corto plazo va a generarnos salud porque va a fortalecer nuestro sistema inmune. Pero está ampliamente estudiado que el estrés crónico es una de las causas principales que genera depresión y ansiedad. Esta es una de las vías por la cual genera el estrés crónico la ansiedad y la depresión. Y es que el estrés está muy vinculado a la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiene funciones muy importantes como regular nuestro estado de ánimo, regular el apetito, regular nuestra energía, la concentración, la atención y el deseo sexual. Entonces, el sistema de estrés, el cortisol y la serotonina se regulan una al otro. Y en condiciones normales, el cortisol provoca un incremento en la síntesis de serotonina, que esta a su vez ayuda a que se regule el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y por lo tanto, como hablábamos en un corto plazo, si este cortisol hace que se libere serotonina, nos va a generar bienestar, que es lo que todos experimentamos después de que teníamos un reto, lo alcanzamos, pero ya no tenemos mayor estrés por ese desafío. Pero cuando la interacción de estos sistemas es demasiado prolongada, entonces pierde esa regulación, ¿verdad? Y entonces, en lugar de que se logre liberar más serotonina, comienza a disminuirse la serotonina, y al disminuirse la serotonina se pierde
la regulación que ésta ejerce sobre el sistema de estrés, sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y por lo tanto entramos en este ciclo vicioso que hace que aparezcan cuadros depresivos o ansiosos. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de las consecuencias físicas. Como hablábamos al inicio, el cuerpo y el cerebro y la mente actúan como uno solo y por lo tanto este sistema al estar instaurado en todo nuestro cuerpo puede tener consecuencias físicas en cualquier parte, ¿verdad? En la piel, en el estómago, en el hígado, etcétera, etcétera. Pero vamos a mencionar algunas de las que son más frecuentes o que están mucho más estudiadas. Entonces les quería poner esta diapositiva que nos habla de esta paradoja. ¿Y por qué la paradoja de nuestros tiempos? Vivimos en una sociedad que le da un valor muy, muy alto a la belleza y a la juventud. No es por gusto que es una de las industrias con mayor crecimiento y probablemente todos hemos invertido en algún momento, en algún tratamiento para ayudar a prevenir a que nos veamos más grandes o a que envejezcamos. Pero la mala noticia es de que el estrés genera envejecimiento, hace que se acelere el proceso como tal. Y por lo tanto, es irónico que nos estamos estresando muchísimo más y que lo que querramos sea permanecer jóvenes. Esta es una imagen del presidente Obama, ¿verdad? La primera es al inicio, antes de tomar posesión de su periodo presidencial, y la segunda es finalizando su periodo presidencial como tal. Y vemos una diferencia significativa en cuanto a la edad y en cuanto a la salud que pareciera manifestar. Por lo tanto, si queremos mantenernos jóvenes, valdría la pena que valoremos cómo estamos manejando el estrés. Entonces, ¿cómo es que el estrés provoca envejecimiento como tal? Sucede que nuestro ADN se junta en unas partes que se llaman cromosomas y que son los que nos ayudan a ir transmitiendo toda esa información genética. Los cromosomas como tal tienen unas como tapitas que los protegen, que se llaman telómeros, que son secuencias repetitivas de ADN que lo que hacen es proteger el contenido de adentro. Esto funciona, o el ejemplo que más me gustó de cómo lo explicaban, como las cintas de nuestros zapatos, ¿verdad? Que son al final un montón de hilos, pero tienen como un plástico que lo recubre. Si nosotros le quitamos ese plástico, se deshilachan todas y ya no sirven como tal. Lo mismo sucede con nuestros cromosomas. Los telómeros son esa capita protectora que le permite a la célula poderse dividir de forma constante sin que se arruine o se pierda la información genética que contiene. El problema es que el estrés crónico como tal hace que estos telómeros o estas capitas comiencen a reducirse y por lo tanto hace que nuestras células tengan menor capacidad de dividirse. Y si tienen menor capacidad de dividirse, se acorta su tiempo de vida y ahí es donde entonces mueren y dejan de funcionar y empezamos a experimentar todos los cambios a nivel físico, mental o emocional. Vamos a hablar del corazón, ¿verdad? Que es uno de los órganos donde se ha investigado que el estrés tiene una influencia muy grande. Un porcentaje significativo de las personas que tienen infartos fueron precedidos por eventos estresantes y los mayor tipo de estrés que fueron presentados previo a un infarto agudo del miocardio fue haber tenido una actividad física muy fuerte, haber tenido el estrés emocional, y este es un hallazgo bien interesante que los pacientes que habían tenido reacciones de ira o ataques de ira, en general tienen 2 veces mayor riesgo de infarto. Y si hablamos que la irritabilidad es un síntoma característico del estrés, porque sentimos que ya explotamos o a veces sin menos estímulo contestamos, etcétera, pues nos pondría en riesgo de, ¿no? La deprivación de sueño también se ha asociado a los infartos y la deprivación de sueño o la falta de sueño es uno de los problemas que más frecuentemente se ve asociado a depresión y ansiedad. Y también los atracones de comida que, como hemos visto, ¿no? La sociedad estresada en la que vivimos, el tipo de alimentos que tenemos, que tienen cierto potencial adictivo e inflamatorio, pues pueden predisponernos a que suframos un infarto. Pues se ha descrito un mayor riesgo de isquemia en estrés agudo y crónico.
También se ha descrito que aumenta la actividad plaquetaria, incrementando el riesgo cardiovascular. Esto porque hace que las plaquetas se activen mucho más y esto pueda formar coágulos o trombos que pueden migrar a esa otra parte de nuestro cuerpo. Y también se ha investigado que a nivel cardiovascular, la depresión es un factor de riesgo separado, ¿verdad? No consecuente de, sino como un riesgo por aparte. Y por último, como el corazón, les quería mencionar este síndrome muy particular que se llama síndrome de Karoshi, que está descrito dentro de la salud pública de los japoneses, que es una situación que sucede principalmente en ejecutivos de alto nivel que literalmente viven estresados y trabajan hasta morir y tienen muerte súbita y mueren regularmente por un infarto agudo al miocardio de tanto estrés que están manejando y que se ha vuelto pues un problema de salud pública para ellos. Con respecto al cáncer, se ha demostrado pues una correlación clínica entre la incidencia de cáncer y el estrés. Se han vinculado factores como la falta de apoyo social, ¿verdad? Como hablábamos, somos seres sociales y por lo tanto al sentirnos distanciados se incrementa el estrés, la sensación de pérdida de control por ser una noticia tan difícil de recibir y por la represión de emociones, ¿verdad? Se nos ha inculcado que las emociones es algo malo y que si no las decimos o no las mencionamos, entonces no pasa. Pero esto es mentira porque las emociones son reacciones biológicas y por lo tanto, cuando aparecen, pues no las podemos ignorar. Hay un estudio muy interesante que dice que mujeres que tienen cáncer de mama y quienes habían atravesado un proceso de duelo por alguna pérdida de algún familiar cercano o que habían tenido pérdida de empleo reciente, tenían 5 veces mayor riesgo que las que no tenían estrés de volver a reincidir. El intestino, que es uno de los órganos que se ve mayormente afectado, y esto porque tiene una conexión muy directa y muy particular con el cerebro, em, y que parte de lo que ha sucedido es que han habido cambios en la alimentación. Actualmente consumimos muchas comidas que tienen azúcares, colorantes, grasas trans, todas estas moléculas para las cuales nuestro cerebro y nuestro intestino no están diseñados y que por lo tanto empiezan a generar cambios inflamatorios y empiezan a alterar la microbiota endógena, que estas son todas estas bacterias que naturalmente viven de nuestro intestino. Y esto lo que hace es que nuestro intestino comience a volverse un poco más permeable y que sustancias que provocan estas bacterias comiencen a migrar a lugares donde no tienen que ir. Por ejemplo, el cerebro, y esto genera una reacción inflamatoria que se vuelve un círculo vicioso y que es una de las causas por las cuales también se considera que la depresión y la ansiedad van en alza. Una de las situaciones a nivel intestinal más estudiadas con el estrés es el famoso síndrome de intestino irritable o el colon irritable como se le conocía antes. Probablemente muchos de ustedes conocerán a más de una persona que padece de esto y que se ha estudiado que la mayor parte de pacientes que tienen intestino irritable tienen como un cuadro comórbido, cuadros de ansiedad como trastorno de pánico, ansiedad generalizada, ansiedad social. Y hay estudios muy interesantes que nos demuestran que el estrés vivido de cualquier forma, física, emocional, laboral, etcétera, es uno de los factores más importantes para que los pacientes consulten a los gastroenterólogos por aumento de dolor o porque empiezan a observar cambios en las heces y también el estrés percibido de forma reciente por estos pacientes con colon irritable estadísticamente aumenta la visita a los médicos. Por lo tanto, aumenta costos y aumenta también los días que se pierden de trabajo, de actividad académica como tal. Y también se ha demostrado que el estrés laboral es un predictor de aparecimiento de síndrome de intestino irritable. A pesar de que el trabajo es una de las actividades a través de las cuales podemos generarnos mayor bienestar o satisfacción, hay que tener cuidado también en poder establecerle a nuestra relación laboral un poco de límites como tal. Ya por último, hablando, esta es una información que se tiene ya desde hace muchísimo tiempo. Si ven, el estudio es del año 91 y este estudio demuestra que el estrés psicológico se asocia con el riesgo incrementado de infecciones agudas. Esto porque como si se suprime la capacidad de
nuestro sistema inmunológico por los niveles tan altos de cortisol, pues es más fácil que cualquier patógeno entre a nosotros y pues genere una infección como tal. Eso es a nivel respiratorio. Entonces se los dejo aquí solo como una interrogante, pues con toda esta crisis que estamos viviendo del COVID, del coronavirus, ¿será que valdrá la pena estar estresados? ¿Será que seguirnos estresando por el coronavirus nos volverá más propensos a que lo podamos tener? Tal vez valdría la pena que le pongamos atención a los niveles de estrés que estamos manejando. Entonces, no todo es malo, ¿verdad? Les puse las consecuencias que existen, pero también hay tratamientos. Y algo importante de que ustedes sepan es de que, ok, bueno, llevo toda una vida de estar estresado, entonces ya mi sistema se arruinó. No es así. Hay estudios muy alentadores que nos demuestran que si se hacen cambios dentro de nuestro estilo de vida o si se busca ayuda de forma oportuna, los cambios que generan el estrés, sobre todo a nivel cerebral y a nivel de los genes que vamos a transmitir a las futuras generaciones, disminuye. Hay un estudio bien interesante donde dieron seguimiento a una cohorte de pacientes y 5 años después, los que habían buscado ayuda o habían tenido alguna intervención, sus niveles de salud eran mucho mejores o casi normales a diferencia de los que habían persistido dentro de la misma rutina. Entonces, para hablar un poquito y ya casi finalizando con respecto al tratamiento, lo vamos a abordar de forma muy breve. Esto es una de las cosas que aprendí de forma más reciente y que es de lo que más me impactó. Y es que en general tendemos a pensar que el malestar y el bienestar son dos opuestos de un mismo continuo, pero esto no funciona de esta forma, ¿sí? Los médicos, por lo general, casi siempre estamos trabajando por reducir el malestar. Y eso es algo muy bueno, es necesario para que podamos funcionar mejor. Pero por ponerles un ejemplo, si yo tuve un esguince muy grande en mi pie, si tomo un analgésico, me quito el dolor, me quito el malestar. Pero si yo no recibo fisioterapia, puede ser que yo nunca recupere mi bienestar. Y por eso es encontrar un balance y encontrar herramientas que nos puedan ayudar a estas dos vías. Una, a que las herramientas que utilicemos sean herramientas que puedan incrementar la sensación de bienestar que nosotros experimentamos. Y en un segundo lado, que sean herramientas que nos ayuden a reducir también el malestar que experimentamos. Entonces, el problema con el estrés es que por esta cuestión de tiempo que estamos corriendo siempre y que sentimos que nunca nos alcanza y empezamos a descuidarnos mucho a nosotros mismos. Y por eso es frecuente que las personas comiencen a tener mecanismos mal adaptativos para poder manejar el estrés. Uno de ellos son las drogas. Las drogas como tal, en un periodo muy corto de tiempo, logra que se liberen neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que es la que nos genera placer. Puede ser que alguna sustancia nos ayude como a estar relajados o a conciliar el sueño. El problema, entre muchos, es que el efecto de las drogas dura un periodo muy, muy corto de tiempo. Y esto lo único que hace es que active los circuitos de recompensa y de búsqueda de nuestro cerebro y que por lo tanto empecemos tomándonos un trago para sentirnos más relajados y que podamos desarrollar una dependencia, una adicción más adelante. Otro mecanismo frecuentemente utilizado, y ahorita que hemos estado encerrados, son las compras, ¿no? Las compras dan una falsa sensación, al igual que las drogas, como de placer o de liberación como tal. No es que las compras sean malas, no estamos haciendo una crítica al modelo como tal, pero pensar que comprando cosas voy a aliviar el estrés o la tensión que siento probablemente no sirva. Los seres humanos tenemos un fenómeno a nivel mental que se llama adaptación hedónica y que nos hace que nos acostumbremos muy fácilmente a todo. Lo mismo con las redes sociales e internet, que pueden ser una herramienta muy poderosa, pero que también nos puede generar cierta dependencia o que nos puede ayudar a evitar enfrentarnos al problema del estrés que estamos viviendo. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar? A nivel farmacológico, los antidepresivos y los ansiolíticos son medicamentos que no solo nos ayudan pues con estas enfermedades como tal, sino que tienen la capacidad de poder regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal
y por lo tanto ayudar a disminuir el estrés. También hay algunas moléculas adaptógenas, dentro de ellas una molécula que se llama rhodiola rosea, que es una planta que ayuda a disminuir los niveles de cortisol y que se aumenten los neurotransmisores. La dieta, que es muy importante, no es solo es el hecho de bajar de peso, sino es de poder nutrir a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Hay estudios muy interesantes como pues, la dieta mediterránea, por ejemplo, donde solo este tipo de intervención ayuda significativamente a que se reduzcan los niveles de estrés, de ansiedad o de depresión en la población como tal. Y esto gracias a la incorporación de moléculas que a veces no utilizamos tan frecuentemente como el omega 3 o los polifenoles. El ejercicio, ¿verdad? Que es algo como muy trivial y probablemente en todos lados lo han escuchado, pero el ejercicio tiene una alta evidencia científica. Cualquier actividad física que nosotros realicemos nos va a ayudar a que se active nuestro sistema de relajación, que se liberen endorfinas y que por lo tanto empiece a reducirse la cantidad de estrés que tenemos. Cualquier actividad física es excelente, pero hay algunas que tienen un poquito más de evidencia, dentro de ellas la caminata, correr, el yoga y la natación. También tenemos los hobbies. Es muy importante que nosotros le invirtamos tiempo a cosas que nos gustan, a cosas que nosotros disfrutamos, ¿sí? Que no por fuerza tienen que ser del agrado, del gusto de todos los demás o de las personas que nos rodean. Cuando nosotros hacemos algo que disfrutamos, aunque sea un periodo breve, logramos activar el sistema de relajación. La psicoterapia, que es una herramienta muy, muy poderosa, que no solo es ir a hablar de los problemas, sino que es ir encontrando técnicas para que vayamos regulando pensamientos, emociones o conductas que nos ayudan a permanecer dentro de este círculo vicioso del estrés. Y por último, les pongo esta palabra que prácticamente en nuestra sociedad es un pecado, que es el ocio como tal. Me encantó no hace mucho cómo en una conferencia explicaban esta parte de cómo veneramos como sociedad al famoso hombre de negocios. Todos queremos aspirar a eso, ¿no? Este hombre o mujer que está todo el tiempo en reuniones, que hace negocios muy grandes, que genera mucho dinero, que tiene una capacidad adquisitiva excelente, pero que todo el tiempo está ocupado. La palabra negocio literalmente significa sin ocio y el ocio como tal es una actividad que nosotros valoramos y que las culturas antiguas valoraban muchísimo porque a través del ocio nosotros activamos nuestra parte creativa. Si nosotros queremos funcionar mejor dentro de la vida, necesitamos también hablarle a nuestro hemisferio derecho y poder desarrollar esa parte creativa como tal. Entonces, todas estas herramientas se activan a través del sistema de relajación, que es la contraparte del sistema de estrés. Entonces, se los dejo como curiosidad, por si alguno de ustedes, sobre todo los que trabajan en el ámbito de salud, desean acompañarnos en la maestría e investigar esto un poquito más a fondo, eh, como curiosidad, como para saber cómo funciona nuestro cuerpo de forma integral. Entonces, pues esto era lo que les traía por hoy y pues estoy atento para sus dudas, preguntas o comentarios y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar, por sus comentarios, que fueron bastantes, por sus preguntas. Muchísimas gracias, Gerardo, porque por lo menos yo aprendí bastante. Creo que es bueno revisar nuestros niveles de estrés. Una de las cosas que me impactaron fue de que el estrés puede afectar nuestras siguientes generaciones. Yo definitivamente no quiero eso. Así que vamos a pasar al espacio para las preguntas, que fueron bastantes. Entonces va a ser un poco difícil escoger cuáles, pero empecemos con Néstor de León. Pregunta, ¿cuáles son los alimentos más adecuados para combatir el estrés? ¿Qué alimentos consumir para nivelar el cortisol? Ok, bueno, eso aparte creo que sería muy, muy buena que tal vez la pudiera responder alguien, alguna nutricionista, sin duda alguna. De las recomendaciones que yo le podría dar es que busque la dieta del Mediterráneo. Y dentro de los compuestos que tal vez pudieran ayudarnos porque tienen un alto contenido de omega 3 son los pescados y los frutos secos. Eso puede ayudarnos significativamente. Perfecto. La segunda, bueno, voy a unir dos preguntas.
Pregunta Yenmi Suseliagui. Dice, doctor, yo padezco de estrés, ¿qué puedo hacer para eliminarlo? Ya que realizo ejercicio, hago terapia y voy a hacerme masajes que puedo hacer. Y luego pregunta Cristina Camargo. Buen día, doctor. Padezco de cuadros de ansiedad fuertes, me han medicado. ¿Cómo puedo sobrellevar esto ya que no quiero estar medicándome? Gracias. Entonces tenemos dos casos, alguien que hace ejercicio, igual padece de estrés, y alguien que sufre de ansiedad fuerte, pero no quiere medicarse. Entonces, ¿qué Ok. recomendaría? Bueno, lo importante con todo esto es que, digamos, esto es como algo que se lanza de forma global, ¿verdad? Como para obtener información. Pero recordemos que cada caso es individualizado, ¿sí? Con la primera persona que nos consultaba, creo que valdría la pena ver si tal vez ya no es un cuadro de estrés como tal, sino tal vez ya una de las consecuencias de las que hablábamos y tal vez sea un cuadro de ansiedad, ¿verdad? En cualquiera de sus subtipos. Em, a la segunda persona que nos hacía la pregunta, en psiquiatría existe mucho estigma con respecto a los medicamentos o a los fármacos como tal. Los medicamentos son una herramienta muy potente, no es que sea la única ni que todos los que tenemos estrés tengamos que medicarnos, pero si el estrés llega a un nivel muy alto donde ya empezamos a experimentar cuadros de ansiedad, ataques de pánico, donde hay depresión, mucha disfuncionalidad, sí valdría la pena utilizar, o sea, consultar, ¿verdad? Pedir ayuda, que eso sería lo importante para que el tratamiento sea individualizado y utilizar medicamentos adecuados durante un tiempo adecuado. El cerebro tiene la capacidad de poder moldearse y regenerarse o modificar sus circuitos, pero todo este proceso es lento y regularmente la mayor parte de medicamentos tienen que tomarse durante un mínimo de 6 meses, que no diría, a la gran que montón de tiempo, ¿para qué? Pero es para que logremos que estos circuitos que están tan activos se logren desactivar y que podamos crear nuevas conexiones a nivel de cerebro. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, bueno, son dos también, las voy a unir. Pregunta, Natillo Rivera. Pregunta, ¿el estrés en este tiempo de pandemia, cómo piensa que nos va a afectar? Específicamente a los niños y a los adultos en etapa de trabajo. Y pregunta Cayetano Lana, ¿cómo manejar el estrés en este tiempo de pandemia? Ok, bueno, importante con todo este fenómeno que ha estado sucediendo, sin duda que sí vamos a ver eh, implicaciones o consecuencias en cuanto a salud mental bastante significativas, más de lo que ya se venía viendo por todo este encierro, ¿no? Por la razón de que primero se nos recortaron los recursos o el proceso de adaptación tuvo que ser muy rápido, o sea, éramos libres y un fin de semana pues ya no pudimos salir. Eso genera pues bastante estrés. Em, Importante sería tomar en cuenta los recursos que tenemos ahorita. Probablemente habían muchas cosas que antes nos ayudaban a poder manejar el estrés, amigos, familia, gimnasio, clases de baile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, eso no lo tenemos en este momento presente. Valdría la pena que hagamos una revisión de, con las limitantes que tenemos ahorita, de tiempo, de encierro, de horario, que podamos encontrar alguna actividad, algún hobby que nos pudiera ayudar a manejarlo como tal. Que recordemos que manejarlo no significa que no nos importa o que estamos felices todo el tiempo, solo es que no dejamos que este sistema esté activo tanto tiempo como para que nos genere daño. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Samantha Montepeque. Pregunta, ¿cómo no entrar en el ciclo de me estreso al intentar no estresarme? Ella dice, lo digo porque soy una persona muy estresada y escuchar sobre esto y sus consecuencias me dan mucha ansiedad. Ok. Estresarse por no estresarse, sí, ese es un concepto complicado. Si es a nivel de, pareciera que es un ejercicio más a nivel de pensamiento, ¿no? Valdría la pena que entonces tal vez empecemos a tomar conductas o decisiones. A veces modificar lo que pensamos o lo que sentimos no es tan fácil, ¿verdad? No es una decisión que yo pueda decir hoy, bueno, ahorita voy a ser positivo o ahorita voy a dejar de pensar en el estrés, pero si nosotros tomamos una acción, por poner un ejemplo,
voy a decidir salir a caminar media hora todos los días. Probablemente esta acción tenga una repercusión tanto en lo que pensamos como lo que sentimos. Pudiera ser una buena vía de ayudarnos. Gracias. Y una última pregunta de Marisol González. Dice, hola, yo sufro de adormecimiento en el lado derecho del cuerpo y un sentimiento raro en la cabeza. Esto puede ser consecuencia del estrés. He utilizado Pasinerma y me ayuda mucho. Bueno, sí habría que tomar en cuenta algunas características de los síntomas que está teniendo, ¿verdad? Siempre como en cualquier parte del área médica, valdría la pena pues descartar que no haya en este caso pues algo neurológico que esté generando estos síntomas de adormecimiento como tal. Si esto se descarta, valdría la pena ver si pues tal vez no estamos ante un cuadro de ansiedad que no ha sido bien tratado. Ok, gracias. Voy a hacer una última pregunta, que es también una pregunta aglomerada de muchas otras preguntas. Doctor, ¿el consumo de cannabis, tabaco, alcohol y otros métodos puede solucionar el estrés a corto plazo o solo son distractores? Bueno, yo te diría que probablemente distractores. No es que no funcionen, digamos, porque probablemente, o muchas personas, estos son los mecanismos que utilizan y por eso los mencionábamos. Están muy estresados, entonces salen a fumarse un cigarro y con eso se relajan y se logran dormir. O muchas personas fuman marihuana y entonces ya se logran concentrar o logran tener una mejor interacción social. El problema es de que esto no puede ser un tratamiento porque todas estas sustancias generan dependencia y al final va a ser mucho más riesgo tratar una adicción que tratar el estrés como tal. O sea, algo que nos sirve en un periodo o un momentito nos puede traer consecuencias gravísimas a largo plazo, sobre todo porque no conocemos la vulnerabilidad genética que tenemos de desarrollar adicciones como tal. Entonces, la recomendación sería definitivamente que no, ¿verdad? Que sería un distractor, algo que momentáneamente en nuestro estrés de no tener tiempo, pues es un minuto y con eso lo aliviamos, pero el alivio va a ser muy temporal y el problema va a permanecer. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya llegamos al tiempo final. Quiero agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, comentarios y por ser parte de esta actividad. Gracias, Gerardo. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Quiero también agradecerle a todo el equipo de la Escuela de Posgrado por hacer posible esta actividad. Y pues los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario, no duden en escribirnos. Estén también atentos a nuestras fechas de inscripción. Como ya les habíamos comentado, tenemos ahorita abierta la inscripción para la maestría en Psicología Integral. Entonces, estamos a las órdenes. Que tengan un feliz día. Gracias.